Y estamos hablando acerca de los principios bautistas. Qué importante. Esto está bien relacionado con nuestra historia. Ya hablamos del primero. ¿Cuál era el primero? La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. Después hablamos, el segundo era el señorío de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Él es el centro de nuestra adoración, de nuestra obediencia, de todas las cosas. Jesucristo es nuestro Señor. El tercero, el bautismo por inmersión de creyentes regenerados. Y eso hablamos la semana pasada. Qué bueno. Y hoy queremos hablar acerca de... ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Ahí está. La libertad de conciencia. La libertad de conciencia. Qué bonito, ¿eh? La libertad de conciencia. El pasaje de hoy está en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 6 específicamente. De estos que leímos hace un momento ahí en la lectura devocional. Este versículo lo sabemos todos de memoria, ahí los que quieran lo pueden repetir conmigo. Pero dice este hermoso versículo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde está la libertad de conciencia ahí? Dice cada cual se apartó por su camino. Qué bueno es que nosotros podamos saber que Dios nos hizo con libertad para que cada uno escoja el camino que desee. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta hora. Que tu gracia nos sostenga y nos guarde. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos use. Sin ti, Señor, nadie puede hablar al corazón de un ser humano. Y yo te ruego que tú lo hagas en este día. Los hermanos que han venido a escuchar tu voz y no la mía. Y yo te ruego que tú me auxilies, porque sin ti nada puedo hacer. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Una hermana me dijo esta mañana: pastor, hoy es 28 de enero. ¿Y el 28 de enero qué cosa es? Eso lo saben los cubanos. Mire que hoy hemos aprendido, fíjese que estamos aprendiendo a hablar hasta nicaragüense. Fíjese, porque usted, claro, los nicaragüenses son los que seguían por el, ¿cómo fue lo que tú dijiste? Por el diccionario. Qué bien. Esas son la bendición de poder tener muchos hermanos de muchos países aquí reunidos cuando cada uno habla su propio idioma. Los cubanos saben, hay un personaje muy principal en mi país que es José Martí. Él fue escritor, él fue un prócer de la patria, preparó la lucha para la liberación de España. Espero que no haya ningún español por aquí que se ponga bravo, pero de todas maneras. Manolo, no, pero Manolo no. No, pero Manolo amigo nosotros, fíjese eso, Manolo no se pone bravo. Murió a con unos 42 años más o menos. Y es impresionante, cada vez que leo un poco acerca de su historia, es impresionante. ¿Cuánto hizo? Escribió, ¿cuánto hizo en 42 años de vida, en una larga vida? Y cuánto impactó en sus escritos y todas sus cosas a tantas y tantas personas. Y algo hermoso. Entre las cosas que él escribió algo que dijo: ser cultos para ser libres. No cabe duda. Todo el mundo anhela la libertad. El ser humano anhela la libertad. Yo quiero preguntar en esta hora, a ver, algún hermano aquí que me diga qué concepto usted tiene de libertad. A ver, la hermanita Castro. No se me acomplejen con el nombre de la hermana. La hermanita Olguita. ¿Qué cosa es libertad para Olguita? Bueno, libertad es poderse expresar sin ningún tipo de represalia, poder tener las ideas y los conceptos que uno quiera libremente. Muy bien. Ella ha hablado de la libertad de expresión, de la libertad de expresión. ¿Qué cosa es libertad, hermana, para usted? Libertad de expresión es tener la posibilidad de expresar lo que tú sientes sin que nadie te haga ninguna correcto. Libertad. A ver, ¿qué cosa es libertad? A ver, libertad. ¿Cuál es? Vamos a preguntar a un caballero, a un varón ahí para que... Bueno, hay diferentes tipos de libertades. Claro. Está la de religión. Ajá. Pero el decir libre no significa que uno puede hacer lo que le da la gana. Eso está interesante, ¿verdad? Dice que ser libre no significa... Hay normas que, igual que nosotros, en la palabra de Dios nuestro Señor nos pone pautas que tenemos que cumplir. Muy bien. Déjeme ver aquí, a ver, otra dama más, a ver, ¿qué cosa es ser libre para usted? A ver, ¿qué cosa es ser libre para usted? Como dice el Señor,
Hay muchas formas de libertad. Y te voy a decir algo que decía mi papá. No confunda la libertad con el libertinaje. Oiga, eso también lo decía mi mamá. Libertad, Y después venía un cocotazo, ¿sabes? por supuesto. La libertad puede ser de muchas formas. Puedes estar afuera, no puedes... Si estás preso, estás libre. Si no estás preso, estás libre. Eso es una forma de estar libre, estar afuera, respirar. Hay diferentes formas. Ok, un caballero más, a ver, ¿qué cosa es libertad? Con muchas opiniones, pero yo creo que tener juicio y libre albedrío y poder tomar decisiones que van a tener sus resultados y sus consecuencias, pero tener responsabilidad para poder tomar esas decisiones. Qué bien, qué bien. Bueno, podríamos seguir mirando por ahí. ¿Sabe que tengo aquí una hermanita en el primer culto, la hermana Idolidia? Ella me dijo un verso de memoria que dice que escribió un preso sobre la libertad. De aquí no se va nadie hasta que no aparezca. Aquí está. Dice, la libertad es un placer. La libertad, fíjese, la libertad es un placer. Lo está escribiendo un preso. Él no tenía ese placer. A veces nosotros tenemos cosas y no consideramos lo que tenemos, ¿sabes? Por eso me llamó la atención, porque ella dijo que lo había escrito un preso. Dice, la libertad es un placer, la libertad es un tesoro. La libertad, a mi entender, vale mucho más que el oro. Me gusta estar en el coro de la libertad bendita, suave, bella y exquisita. Ser libre no tiene nombre. La libertad le da al hombre lo que el hombre necesita. Qué bonito, ¿verdad? Y realmente, no sé quién lo escribió, no sé si ella sabrá, pero ella lo dijo esta mañana. Qué importante, los seres humanos anhelamos ser libres. La libertad la anhelamos, la deseamos. Fíjense que los niños desde que nacen, cuando nacen, pues ya ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que les da la gana. Es lo que quieren. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y cuando empiezan las normas y empiezan las enseñanzas, la disciplina, pues las cosas se ponen bravas y entonces, hasta entonces empiezan a llorar porque ya no pueden hacer todo lo que quieren. Es que la libertad está bien dentro del ser humano, bien dentro del ser humano. Esta mañana también un hermano dijo, cuando pregunté qué cosa es la libertad, un hermano dijo, llegar a este país. Oye, eso está interesante. También es un concepto de libertad. Fíjese usted para que usted vea. La libertad es algo tan hermoso porque Dios fue el que la diseñó. Hay tres cosas que quiero hablar acerca de la libertad de conciencia. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la historia y la base de la palabra del Señor. En primer lugar, ¿sabe usted por qué el ser humano anhela la libertad? El ser humano anhela la libertad porque la libertad es un diseño divino. Dios nos hizo para ser libres. Para ser libres. Dios nos hizo libres en sí mismo. El hecho de la libertad fue una idea del Creador. Anhelamos la libertad porque Dios ideó hacernos libres. Claro, cuando nosotros vemos en la Biblia, lo vemos claramente. Dice la Biblia en el Génesis capítulo 1 que Dios hizo toda la creación, bien hermosa, los animalitos y todas las cosas. Dice que después dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la Biblia, ¿qué hizo ahí al hombre? En Génesis capítulo 2, en los versículos 15 y 16, dice la Biblia que Dios llevó al hombre al huerto del Edén, lo puso ahí en el huerto del Edén. Y qué hermoso estaban todas las cosas en el huerto del Edén. En el huerto del Edén no se podía robar. Todo era de Adán. No se podía robar. No se podía, una de las cosas que Adán no podía hacer tampoco era adulterar. Tampoco, ni ponerse bravo con la suegra. El punto es este. ¿Qué había para que Adán tú pudiese escoger si hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Se da cuenta qué cosa es la libertad? Se acaba de expresar, ustedes lo han dicho, la libertad es cuando se tiene la capacidad para poder ejercer la voluntad. Se dice un diccionario que estaba leyendo esta semana y decía dos cosas acerca de la libertad. La libertad es el estado en que está un ser humano que puede ejercer y que su voluntad no depende de otra persona. Voy a tratarlo de repetir en mis propias palabras, pero decía así el diccionario, es un estado del ser humano, es un estado del ser humano que puede ejercer su voluntad por sí mismo sin que otra persona lo ejerza por él. Y después decía, es el acto de la persona cuando hace libremente lo que quiere hacer cuando quiere tomar sus propias decisiones. Eso es libertad. Así que Dios creó al hombre y lo puso ahí en el Edén. ¿Y cómo Dios podía hacer que el hombre fuera verdaderamente libre?
Que el hombre pudiese ejercer verdaderamente su libertad. Mire usted, si nosotros estamos aquí en esta mañana y las puertas que tiene nuestro templo, que tienen todas llaves, por supuesto, yo mando ahí a los ujieres que cierren todas las puertas del templo con llave, que me entreguen a mí todas las llaves. Y yo les digo, hermanos, ustedes son libres. Aquí nadie está obligado. Todos ustedes se pueden ir cuando ustedes quieran. Pero cuando usted salga, cualquier puerta que usted encuentre, usted está cerrada. Y usted dice, la llave la tiene el pastor. ¿Será libertad? ¿Será libertad eso? Si todas las puertas están cerradas y yo les puedo decir, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren, ustedes pueden moverse libremente, pero todas las puertas están cerradas y las llaves las tengo yo. Claro que no, eso no es libertad. ¿Sabe usted lo que representaba lo que acabo de decir en el Edén? Lo que representaba lo que acabo de decir en el Edén era precisamente el árbol del bien y del mal. Dice la palabra de Dios que Dios puso ahí al hombre y a la mujer después que la trajo. Y dice que les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, de todos, pero de este que está aquí, yo no quiero que ustedes coman. Porque el día que coman de él, van a morir. Solamente eso. Y dice la Biblia que viró la espalda y se fue. Entonces, el hombre tenía la libertad de escoger. Había algo que él podía hacer en el Edén con su voluntad, con su libertad, si quería hacer o no hacer lo que Dios le dijo que debía hacer o que no debía de hacer. Eso es libertad. La libertad es cuando el ser humano puede escoger, ejercer su voluntad con respecto a cualquier cosa. Realmente el tema de la mañana radica en algo. Escúcheme, la libertad es buena, pero si se usa para desobedecer a Dios, traerá malos resultados. No lo olvide, se lo quiero repetir. La libertad es buena, por todo lo que Dios hizo es bueno. Dice la Biblia que Dios fue haciendo las cosas y dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Me encanta esa expresión. Y vio Dios que era bueno en gran manera. La libertad es buena y es buena en gran manera porque Dios la hizo y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Pero cuando el ser humano la usa para desobedecer y quebrantar la ley de Dios, entonces le traerá malas consecuencias. De todas maneras, Dios sigue dejando que el ser humano tenga plena conciencia de libertad en su vida. Dios nos podía haber hecho parecidos a un animalito, y perdónenme, nadie se me ponga bravo, no le estoy diciendo animal a nadie, pero fíjense que biológicamente nosotros funcionamos igual. Biológicamente somos muy parecidos. Biológicamente se dice que el ser humano funciona como un animal. Pero ¿qué tenemos diferente? Lo que tenemos diferente es el soplo de Dios que Dios puso en nuestras vidas. Dice que cuando hizo a Adán y lo hizo ahí del lodo, dice que sopló, puso aliento de vida en su nariz. Por eso fue que Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿En que tenemos dos ojos? No, en eso no nos parecemos a Dios. Nuestros ojos tienen una visión bien limitada, muy limitada. Miramos solamente lo que está adelante. Y después que tenemos más de 25 años como tengo yo, pues ni siquiera vemos mucho lo que está adelante. No nos parecemos a Dios en nuestros ojos. ¿Nos pareceremos a Dios en nuestras manos? Bueno, nuestras manos también tienen muchas limitaciones. Y las manos de Dios no tienen limitaciones. Y la Biblia habla de las manos de Dios en sentido figurado. ¿Serán nuestros pies como los pies de Dios? Dice la Biblia que Dios es omnipresente. Está aquí ahora mismo en medio nuestro. Y si hay un chinito orando por la noche allá desvelado del otro lado, Dios está con él también. Entonces no, nuestros pies tampoco se parecen a Dios. ¿En qué nos parecemos a Dios? Nos parecemos a Dios en que podemos amar como Él amó. Nos parecemos a Dios en que podemos pensar como Él pensó. Nos parecemos a Dios en que tenemos conciencia de nosotros mismos. Nos parecemos a Dios en que nosotros podemos elegir con nuestra voluntad las acciones que nosotros vamos a tomar. En eso nosotros nos parecemos a Dios. Por eso es lo que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Un día un compañero mío de la universidad, que gracias a Dios hoy es cristiano, me dijo, oye, ¿qué es lo que a ti no te dejan hacer en tu religión? Y yo le dije, que no me dejan hacer. Sí, ¿qué es lo que tu iglesia te prohíbe? Me dijo él. Y yo dije, nada. Y se echó el remedio, tú no eres nada. Le dije, no, lo que pasa es que tú eres el que no sabe qué cosa es religión o relación con Dios. Lo que pasa es que tú eres el que no sabe. Porque las personas piensan que ser religioso es cumplir una serie de preceptos, de mandatos que la iglesia te impone. Tú las aceptas y si las haces, entonces tú eres lo que eres. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios nos hizo libres. Nos hizo libres cuando nos formó y nos hizo libres todavía después que nos convertimos. Por eso es que hay cristianos que hacen lo que a Dios no le agrada. Porque todavía después de haber aceptado a Cristo, todavía seguimos teniendo elección en nuestra vida para obedecer a Dios o para no obedecerlo. Eso es libertad.
Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como ovejas. ¿Alguna vez alguien aquí ha visto una cría de ovejas? O de carneros o de chivitos. Óyeme, ¿sabe? Esos animalitos tienen ciertas características, pero hay una característica que ellos tienen. Y es que cuando uno de ellos toma la costumbre de escaparse por un lugar, por ahí se va a ir siempre. Qué importante, dice la Biblia, cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Es posible que el camino por el cual se haya apartado de Dios cualquiera de mis hermanos aquí presentes no sea el camino por el que yo me aparté. Es posible que las cosas que le agradan a un hermano mío que no agradan a Dios no sean las que a mí me agradan. Entonces yo levanto mi dedo y digo, no, porque mira fulano. No, porque mira, fulano tiene este defecto. Fulano. Pero yo no hago las que él hace, pero yo hay otras que estoy haciendo. Y a veces nosotros no tenemos un vicio como otra persona, pero a veces nosotros hablamos mal de nuestros hermanos y dice la Biblia que eso es pecado. Entonces, ¿entiende lo que significa cada cual se apartó por su camino? Cada vez que nosotros tomamos la decisión de hacer algo, cada vez que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, lo único que hemos hecho es tomar la decisión de tomar nuestro propio camino. Y claro que tomamos el camino que nos gusta. El camino que nos gusta, que nos aleja de Dios, y esa es la concupiscencia de la cual habla la palabra de Dios. Pero eso es libertad. Libertad es la capacidad que Dios le ha dado al ser humano para aún desobedecerlo a Él. Hace años vi en mi país una serie televisiva que me llamó mucho la atención, en el cual hablaba de la esclavitud. Hablaba de la esclavitud. Y narraba un señor que tenía muchos esclavos, y aquel señor tenía la costumbre de ir a donde había cierta esclava para tener relaciones con ella. Aquello era triste para la vida de aquella persona. ¿Cómo ella podía ver a las personas alrededor suya? ¿Cómo ella podía ver a los demás familiares suyos? Y ella les decía esto. Ella les decía, nunca olviden, el amo puede tocar mi cuerpo, lo que jamás tocará es mi alma. Nunca he olvidado aquello. Nunca he olvidado aquello. Porque es una gran verdad. Alguien puede obligar tu vida a hacer algo, alguien puede tocar tu cuerpo, pero tu alma nadie la puede tocar porque en tu alma solamente tú puedes hacer las cosas que tú decidas con tu vida, porque Dios nos dio libertad de conciencia en nuestro ser. Qué triste cuando nosotros encontramos que un día el hombre usó su libertad para desobedecer a Dios. Así que Dios hizo al hombre libre. Y cuando el hombre libre, Dios lo puso en un lugar para que pudiera decir, el hombre decidió desobedecer a Dios. Eso es lo que narra Génesis capítulo 3. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, el hombre comenzó a dejar de ser libre. Usted sabe que la verdadera libertad del hombre está en la obediencia a Dios. Porque cuando el hombre comienza a desobedecer a Dios, el hombre comienza a esclavizarse a sí mismo. Si usted desobedece a Dios, usted se hace esclavo del pecado, lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona desobedece a Dios, se comienza a convertir esclavo del pecado. Llega el momento que usted no puede soltarse, porque las ataduras del pecado han hecho de usted un verdadero esclavo. Me tomé la idea esta semana cuando estaba preparando el mensaje de buscar dónde es la primera vez que la Biblia menciona la palabra esclavo. La Biblia menciona por primera vez la palabra esclavo en el libro de Génesis. Allí cuando dice la palabra de Dios que Abraham está hablando con Dios y Abraham le dice a Dios, ¿cuándo me vas a dar un hijo? Porque si tú no me das un hijo, me va a heredar este esclavo nacido en mi casa. Era una ley de la antigüedad, una costumbre. Aquella persona que no tenía hijos, cuando moría el esclavo primero, el nacido en su casa, que era el mayordomo de la casa, pues era el que heredaba las cosas. Y es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra esclavo. Eso significa que desde los tiempos de Abraham en este mundo hay esclavitud. Esclavitud. Y ahora no estamos hablando de la esclavitud de colores, porque nosotros los latinos que estamos acostumbrados que cuando se habla de la esclavitud eran los africanos que traían, y nosotros conocemos la historia de los africanos. Pero recuérdense, la Biblia, el mundo siempre estuvo lleno de esclavos. No solamente por el color de su piel. No podemos olvidar la historia de José, que la leímos hace poco. Dice que sus propios hermanos lo agarraron y lo vendieron como esclavo.
De modo que usted tenía un peligro en el mundo antiguo. Cualquier persona que lo tomara usted lo podía esclavizar, lo vendía y usted iba a tener una carta de esclavo y usted iba a comenzar a ser esclavo. Y cuando usted era esclavo, su voluntad era anulada y usted tenía que hacer lo que su amo, el que lo compró, el que pagó por usted, le decía que usted tenía que hacer. Yo creo que una de las historias más tristes que narra la historia de la humanidad es la esclavitud. ¿Cuántos años duró la esclavitud? ¿Cuánto tiempo estuvo la esclavitud sobre este mundo? Una de las cosas que me llama la atención en la Biblia es que tan pronto Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, inmediatamente comienza a darle leyes que regulaban la esclavitud. Y me llama la atención y digo, caramba, la esclavitud era algo en contra de la naturaleza de Dios. En la Biblia se puede ver claramente. Dice la Biblia que Dios ama a todo el mundo por igual. Si Dios ama a todo el mundo por igual, la esclavitud a Dios no le puede gustar. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de su persona. Si Dios no hace acepción de persona, la naturaleza de Dios está en contra de la esclavitud de los seres humanos. ¿Y por qué razón, sin embargo, en la palabra de Dios, Dios no trató de hacer algo como para cambiar aquel sistema social? Un sistema tan terrible y tan espantoso. Déjeme decirle que Dios lo que quería es que el ser humano pudiese tener la mejor libertad que se puede tener. Porque la peor esclavitud que se puede tener en este mundo no es la esclavitud de un hombre por otro hombre. La peor esclavitud que se puede tener en este mundo es la esclavitud del pecado. Y esa fue la que Jesucristo vino para hacernos libres. Pero qué importante que nosotros podamos ver en la historia de la humanidad, la historia de la esclavitud de los hombres. Sí, los hombres se esclavizaron unos a los otros, los hombres se hicieron sufrir unos a los otros. Una de las cosas que me llama la atención en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no manda a la iglesia a cambiar el sistema de la esclavitud, pero la vida cristiana por en sí misma anulaba la esclavitud, anulaba lo espantoso de la esclavitud. ¿Recuerdan la carta de Pablo a Filemón? Pablo le dice a Filemón, oye, recibe ahora ya no como un esclavo, ahora recíbelo como un hermano. Pablo le dice a Onésimo, ahora vete allí y ponte sumiso a Filemón, porque ahora ya no solamente él va a ser tu amo, es tu hermano Jesucristo. Pablo le dice a los amos cristianos, miren miren ahí a los esclavos y tengan cuidado con ellos, porque recuérdense que sobre ustedes hay otro más y ese es nuestro Dios. De modo que el amo cristiano iba a ser temeroso del Dios que estaba sobre ellos para no maltratar a los que estaban debajo de ellos. Dios le dice, la palabra de Dios le dice a los esclavos, ahora traten a sus amos cristianos y respétenlos y sírvanlos, porque todo lo que ustedes hagan deben hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y de esa manera la palabra de Dios, el cristianismo, anuló la tragedia espantosa de la esclavitud. Pero no cabe duda que la libertad fue algo que, la falta de libertad fue algo que laceró la historia de la vida de la humanidad. No solamente la falta de la libertad de conciencia del ser humano llevó a los hombres a ser esclavos, sino que llevó a los hombres también a impedirles adorar a su propio Dios. Y tenemos el libro de Daniel. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Dice que los 3 compañeros de Daniel terminaron en un horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar la estatua que había hecho el rey. Y terminaron en un horno de fuego. Daniel terminó por algo parecido en el foso de los leones. Y qué triste la historia de la humanidad, porque dice la palabra de Dios también en la propia historia de la Biblia, que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que había un hombre que se llamaba Saulo. ¿Recuerdan a Saulo? Sí, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se dedicaba a ir casa por casa a buscar a las personas que creían en Jesucristo, que no adoraban al Dios como lo adoraba él, para, dice, llevarlos y arrastrarlos, y dice, y hacerlos blasfemar del nombre. Lo dice la Biblia, eso es historia. Gracias a Dios que después se encontró con él en el camino de Damasco y cambió su vida. Pero la falta de libertad de conciencia ha hecho tantas cosas en la historia de la humanidad. Los cristianos han tenido que sufrir. Dice que el Imperio Romano, cuánta persiguió a los cristianos por distintas razones. Nerón los quemó como si fueran fuegos ahí en Roma, como antorchas encendidas en Roma. Les dio candela, tuvieron que morir. Y la iglesia primitiva tuvo que sufrir la persecución de los emperadores por ellos ser cristianos. Pero un día se viró la tortilla, como decimos en Payment Base. Y después de Constantino, entonces la iglesia cristiana pues se asentó y tuvo poder. Y qué triste historia. Porque cuenta la historia que aquella iglesia con poder entonces empezó a perseguir a los que no creían como él. Y esa es la triste historia de la Inquisición, de la cual más de uno hoy en día ha pedido perdón a la humanidad por la triste historia de la Inquisición. Eso está escrito en los libros de historia, donde personas con poder
en el nombre de una religión, perseguían a los que creían diferente. Y porque creían diferente los llevaban a la muerte. Esa es la triste historia de la falta de libertad de conciencia en esta humanidad. Y muchos lo hicieron. Dicen algunos historiadores que aún hasta algunos de los reformadores también persiguieron. Ellos estaban acostumbrados a eso. Y cuando tenían el poder, perseguían a otros más además también. Qué triste la historia de la falta del respeto a la libertad de conciencia que Dios hizo para que los hombres vivieran sobre esta tierra y sobre este mundo. Qué importante es que hoy nosotros como cristianos bautistas en los días que vivimos, nosotros hacemos esa libertad de conciencia. Qué importante es que nosotros lo hagamos. No todo el mundo vive en los Estados Unidos de América. No todo el mundo vive en los Estados Unidos de América. Si usted se va a los países musulmanes, ahí no hay libertad de conciencia. Dicen que el califa Omar tenía un plan de evangelismo sencillo, bueno. Hermana Janet, directora de evangelismo, escuche el plan de evangelismo del califa Omar. Tenía una tremenda cimitarra, un tremendo espadón así grandísimo, parecido a la mocha que yo tengo ahí en mi oficina, pero más grande, bien afilada. Y el plan de evangelismo del califa Omar era sencillo: cree o muere. ¿Alguien está dispuesto para creer? Yo creo que todo el mundo quiere creer. Cree o muere. Y así llenaron al mundo de sus ideas. La falta de libertad de conciencia. Dios nos hizo libres y los hombres con su pecado arrancaron esa libertad. No se piense que en muchos de los países de donde estos gobiernos todavía hoy se mantienen, no combaten la libertad de los cristianos, sí la combaten. Y muchos de nosotros, los cubanos, vivimos en tiempos donde en nuestro país se combatió la libertad de conciencia. Y se combatió que los cristianos creyesen en Jesucristo, porque lo que se predicaba era que Dios no existía. Y se perseguía al que creía a Dios. De alguna manera se perseguía. De alguna manera se perseguía. Yo recordaba en el primer culto cuando a mí de niño se burlaban de mí en la escuela y lo hacían profesamente. Lo hacían los maestros, no lo hacían los niños, lo hacían los maestros y cada año lo volvían a hacer. Y yo decía, ¿por qué se les perdió el papelito? El año pasado me preguntaron que quién era mi papá. Yo les dije que era pastor y se rieron de mí. Y este año me vuelven a preguntar que quién es mi papá y se vuelven a reír de mí. Y el papelito del año pasado no lo metieron. No era un papelito, era un plan. Era un plan para avergonzar a un niño y que se alejara de Dios. Y era un plan para que los demás niños que se rieran, sencillamente, no quisieran ir a la iglesia de ese niño porque les iba a pasar lo mismo, porque a nadie le gusta que se rían de él. Pero escúcheme esto, como Jesucristo reina, hoy en día en mi país se predica el evangelio y los niños y los hombres y todas las personas buscan de Jesucristo como Salvador. Muchos de los hombres que hicieron esto, que persiguieron de esta manera, porque es una manera de perseguir, hoy no están. Y Jesucristo sigue siendo predicado. Sí, amados hermanos, la libertad de conciencia ha sufrido en este mundo, en el mundo entero, y sigue sufriendo en nuestros días, y no sabemos los embates que tenga el futuro para nosotros. No lo sabemos, no podemos ni imaginarlo, no lo sabemos. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que como cristianos sabemos que Jesucristo nos hizo libres y tenemos que permanecer en la libertad con que Jesucristo nos ha llamado. Así que Dios nos hizo libres, es el diseño divino. En segundo lugar, la historia de la Biblia y de la humanidad nos cuenta a nosotros cómo se perdió esa libertad, cómo se combatió esa libertad en la vida de los hombres producto del pecado. Y en último lugar, lo que les quiero decir es lo siguiente: Dios nos hizo libres. Pero eso no evita que el Dios que nos hizo libres un día va a pedir cuenta de qué fue lo que nosotros hicimos con nuestra libertad. Déjeme decirle, al comenzar el mensaje les dije, el sentido de este mensaje es este: la libertad es buena. Yo recordaba esta semana un cántico, un himno, qué sé yo, que cantaba mi madre. No se los voy a cantar porque ustedes saben mi problema, pero bueno, decía el himno, decía: libertad, libertad toca buena, es aquella que el Padre me dio. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Todavía ahí se lo canto, pero no sé muy bien. Libertad, libertad, que buena libertad es buena.
Pero cuando se usa para obedecer a Dios trae malos resultados. Nunca olvide esto. Porque el Dios que diseñó la creación, el Dios que diseñó la libertad de conciencia, ese Dios que diseñó la libertad de los hombres, un día vendrá a pedirles cuenta. ¿Recuerda la historia del Edén? ¿Recuerda la historia de Génesis 3? Claro, el hombre decidió desobedecer a Dios. Y después que había decidido desobedecer a Dios, escuchó una voz en el huerto que le dijo a Adán. ¿Y qué hizo? Uy, escóndete. Me gusta tanto Génesis 3. Veo tantas cosas. Desde entonces hay hombres escondiéndose de Dios. Se esconden detrás de muchas cosas. Pero a las largas se están escondiendo de Dios. Es de Dios de cada quien se esconden. Y dice que Dios lo llamó y Dios le pidió cuenta. Escúchame bien. Cuando tú y yo nacimos, Dios nos hizo libres para que escogiéramos qué es lo que íbamos a hacer con nuestra conciencia en cuanto a Dios. Pero ese mismo Dios que nos hizo libres se reserva el derecho de que un día nos llamará a cuenta para que nosotros le demos cuenta de qué fue lo que hicimos con nuestra libertad de conciencia. Y ese último texto se los quiero leer. Si bien les hablé de Hechos capítulo 1, 2 y 3, Génesis 1, 2 y 3, permítame leerle allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra del Señor en este hermoso y tremendo libro de Apocalipsis. Dice allí, cuando el Señor venga y cuando el Señor se siente en su trono de gloria para juzgar a la humanidad. Dice los versículos 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Hay veces que hay hermanos que vienen y se me acercan y me dicen, pastor, que si la cremación, que si esto, que si lo otro. Yo le digo, mira, la Biblia no dice, no da mucha luz en cuanto a eso. Lo que sí yo sé es que en la Biblia que los quemados, los achicharrados, los enterrados, los podridos, los reventados, todos un día van a estar delante de Dios de pie, ante el trono del Señor. Todos. Eso sí lo dice la Biblia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, no de estatura, sino de grandezas humanas, de pie delante de Dios. Todos estarán igual de pie delante del Rey. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué obras? Las obras que con la libertad que Dios le dio a cada ser humano decidió hacer en este mundo. Esas obras están escritas delante de Dios. Y un día los hombres, Dios juzgará a todos los seres humanos. Y ¿sabe? Yo creo eso. Dice la palabra de Dios, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios nos hizo libres. Pero ese Dios se reserva el derecho un día de juzgar a la humanidad. Y pedirle cuenta a cada ser humano de qué fue lo que hizo en su vida con la libertad de conciencia con la que Dios lo hizo. Qué bueno es que nosotros hoy pensemos, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida con la libertad de conciencia que Dios me dio? Porque un día Dios me pedirá cuenta. Me encantan los cubanos. ¿Por qué será? Pero una de las cosas que me gusta de los cubanos es que cuando se bajan del aeropuerto de Miami se abrazan, lloran. Y más que uno le dice a otro, bienvenido, has llegado a tierra. Me regalaron un sombrerito con la bandera americana, debía haberlo traído hoy. A tierra de libertad, qué rico, tierra de libertad. Y empiezan a trabajar porque este es un país con muchas oportunidades y empiezan a luchar y empiezan a hacer. Y un día se compran una casa. El sueño americano. Y un día le quieren cambiar la ventana a su casa.
Y ese día se enteran de que tienen que pedir permiso. Tengo más un ingeniero aquí que me está mirando a la cara y sabe lo que yo digo. Si usted ha cambiado las ventanas de su casa sin permiso, usted podría recibir la visita de un inspector de la ciudad. Yo no lo voy a echar para adelante para que sepa, yo no soy chivato, yo no voy a echar para adelante a nadie. Pero usted podría recibir la visita de un inspector de la ciudad por cambiar la ventana de su casa sin permiso. Y si usted compró una casa en una asociación, ¿cuántos tienen casa aquí en asociación? A ver, confiésense ustedes mismos. ¡Qué maravilla! Mire el pastor Melián que vive en una asociación. Mañana el pastor quiere pintar su casa. Y se va a Home Depot y compra una pintura azulita. Y cuando tira el primer brochazo recibe una carta que le dice, no, azulita no, amarilla es como va. Y el pastor Melián dice, oye, aguanta, ¿quién pagó? Te dicen, pagaste tú, pero mando yo. Decíamos al principio que la libertad es la capacidad que tiene una persona para ejercer su voluntad sin que otro interfiera. Yo agradezco a este país de una manera extraordinaria. No escuchen mis palabras como una crítica. No es una crítica. Lo que yo quiero que comprendamos es que la única verdadera libertad que hay sobre esta tierra es la que Dios nos da. Lo que yo quiero que comprendamos es que la única verdadera libertad que nosotros tenemos sobre esta tierra es la que Jesucristo compró por nosotros con su sangre en la cruz del Calvario. Lo que yo quiero que comprendamos es que nosotros tenemos que cuidar esa libertad. Porque los hombres en cualquier momento pueden manipular cualquier otro tipo de libertad. Cualquier otro tipo de voluntad, de libertad. Nunca olviden a la esclava. Los hombres pueden tocar nuestro cuerpo, pero jamás tocarán nuestra alma. Y lo que Dios quiere hoy es que nosotros seamos libres con la libertad que Jesucristo nos hizo libres. Nos hizo libre del pecado, nos hizo libre de culpa, nos hizo libre de todas las cosas que este mundo quiere achacar sobre nosotros, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos hizo libres sobre esta tierra. Y esa es la libertad que nadie podrá arrancar de nuestras vidas. Pero si Jesucristo nos ha libertado, nosotros no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante hasta esa tierra hermosa. Dice que cuando el pueblo de Israel, estamos leyendo el libro de Éxodo, ¿cuántos están atrasados? Dice que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y empezaron a haber problemas, dice que algunos querían volver atrás. ¡Volver atrás a la esclavitud! ¡Querían! Pero Dios nos llama a seguir adelante. Porque la verdadera tierra prometida es el cielo que Él nos tiene preparado. Y mientras tanto tenemos que cuidar la libertad con la que Él nos ha comprado, con la sangre preciosa de su Hijo. Y vivir en libertad para glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo quiero hacer dos preguntas. ¿Habrá alguna persona aquí en este lugar que todavía usted no está seguro que su nombre está escrito en ese libro que yo leí ahí en su momento? Dice, y otro libro fue abierto, y el que no se halló escrito en el libro de ese libro va a ir a un lugar de condenación. Si todavía usted no está seguro que su nombre está escrito en ese otro libro, déjame decirle, hoy están listos para escribirlo. Dios tiene la pluma en su mano. Y Dios quiere escribir tu nombre. Lo único que Dios te pide es que tú le digas, Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Lo único que Dios quiere es que tú le digas, Señor, yo quiero la libertad que tú compraste para mí en la cruz del Calvario con tu sangre. Yo quiero que me perdones. Yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que nunca le ha dicho esto al Señor y hoy quiere decírselo? Yo quiero invitarle para que usted alce su mano y le diga, Señor, gracias por pagar mis pecados en la cruz. Perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguien que nunca lo haya hecho y quiera hacerlo hoy? Pregunto solamente una vez más.
¿Habrá alguien? Si todos los que lo hemos hecho, todos los que estamos aquí lo hemos hecho, yo quiero invitarles a una segunda razón. Si Jesucristo nos hizo libres, dice Gálatas 5:1, qué importante es que nosotros cuidemos el precio de nuestra libertad, que fue la sangre de Jesucristo. Que nosotros no volvamos a la esclavitud del pecado, sino que nosotros vivamos en santidad para vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando salgas por esa puerta, puedes hacer lo que tú quieras. Si miras por el espejo y ves un diácono que te cae atrás, por favor, dímelo, que no va a volver a caerte atrás. Cuando salgas por esa puerta, puedes hacer lo que tú quieras. Pero lo que Dios quiere que tú escojas con tu libertad es hacer su voluntad. La voluntad del Dios que te ama. La voluntad del Dios que te redimió. Por eso, antes de salir de este lugar, yo quiero decirle al Señor: Señor, permíteme que cuando yo salga por esa puerta, yo esté listo para hacer tu voluntad y no la mía. Para vivir en libertad, porque en ti hay libertad. En tu voluntad está mi libertad. En tu obediencia está el gozo de la libertad de mi vida. Si quieres decirle eso al Señor como yo se lo quiero decir en esta hora, ponte de pie y ora junto conmigo. Padre celestial, yo te alabo y te adoro en esta hora. Yo te pido que tú perdones mis pecados. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a andar en esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Que tú me ayudes para no volver atrás. Que tú me ayudes para vivir de tu mano haciendo tu voluntad. Bendice a cada hermano mío aquí presente. Bendice a esta, tu iglesia, la iglesia de Coral Park. Permite, oh Dios, que seamos una iglesia que anda en tu libertad, que predica tu libertad y que glorifica tu nombre en cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo ruego.